Conozcamos ahora cuáles son las principales propuestas en las que se basa el plan del gobierno para reactivar la economía del país. Como eje central, enviará un paquete de reformas tributarias a la Asamblea en el que se contempla la eliminación del anticipo al impuesto a la renta para empresas cuyas ventas anuales no superan los $300.000. Además, el aumento al impuesto a la renta del 22% al 25% para sociedades. También el pago del impuesto a la renta por 13º sueldo para quienes perciban un salario mensual de más de $3.000. Para sostener y fortalecer la dolarización, el primer mandatario presentará una ley con la finalidad de incentivar la repatriación de capitales. A quienes traigan sus recursos productivos en los próximos 12 meses, se los exonerará del pago del impuesto a la renta por 5 años. También se contempla la eliminación del impuesto a las tierras rurales. Con esta medida, el Ejecutivo busca dinamizar al sector agrícola para aumentar así la generación de empleos. Y finalmente, para frenar el contrabando y la evasión de impuestos, se aplicará una tasa de 10 centavos a cada producto importado. Esta serie de medidas ya generó reacciones por parte de los empresarios. Veamos. La expectativa era mayor sobre las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno, dice Richard Martínez, presidente ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano y miembro del Consejo Consultivo. Afirma no estar de acuerdo con el aumento del impuesto a la renta en 3 puntos porcentuales para las grandes empresas. Cuando el ciclo económico está contraído, cuando el ciclo económico está venido a menos, no es la sugerencia. La técnica no sugiere incrementar impuestos. Ese tipo de incrementos se deben hacer en una época de bonanza que permita incluso en un momento determinado generar más ahorros. ¿Para qué? Para las épocas más difíciles. Nosotros estimamos que no es el camino más impactante en términos positivos para lograr el objetivo compartido de tener 250.000 trabajos al año. Patricio Alarcón, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, coincide. Afirma que se esperaba una reducción de impuestos para que la producción ecuatoriana gane competitividad. No me quedan claras las medidas que se tomaron y no me queda claro cómo esto va a ayudar a generar más fuentes de empleo al sector productivo. El anuncio de Moreno significó un paso adelante y 2 atrás, dice Pablo Arosemena, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Cree que la propuesta de eliminar el anticipo del impuesto a la renta solo para empresas con ingresos menores a $300.000 es discriminatoria. Todas las demás empresas. De hecho, la mayoría de las empresas que no están consideradas en ese rango son las que generan la mayor cantidad de ingresos para el fisco, son las que generan mayor cantidad de empleo y dinamismo económico. Por eso nosotros planteamos que el beneficio de renta ganada, renta pagada, eliminar el anticipo del impuesto a la renta, sea ampliado para todos los sectores. Y cree que el sector privado no debe asumir la falta de ajuste en el sector público. Por reducir gasto público improductivo. Esa debe ser la tarea del gobierno y no traspasarle ese peso al sector privado que tiene que seguirlo soportando de la manera de más impuestos. Sin embargo, Richard Martínez considera que en el plan económico del Ejecutivo hay propuestas que rescatar, entre ellas los incentivos tributarios para los pequeños y microempresarios. ¿Qué aspiramos nosotros? Aspiramos a que esos beneficios puedan extenderse a todo el aparato productivo. Es todo el aparato productivo el que en este momento necesita de mayor oxigenación, de mayor liquidez y proyectarse en el mediano plazo con más rentabilidad. El Comité Empresarial Ecuatoriano mantendrá el diálogo con el gobierno para que los temas propuestos y que quedaron pendientes sigan siendo analizados. Entre ellos, la revisión de la tarifa eléctrica para el sector productivo y la eliminación del impuesto a la salida de divisas.